Hoy quiero invitarte a concederte algo que tal vez has olvidado entre tantas cargas, la posibilidad de descansar sin sentir que debes sostener el mundo entero por tu cuenta. Porque la ansiedad, silenciosa y astuta, transforma pequeñas dudas en gigantes, convierte temores en cadenas, y roba la paz que necesitas para enfrentar el mañana. Pero esta noche, algo puede cambiar. Esta noche no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque tu alma está cansada, tu mente busca silencio y tu corazón anhela una respuesta. Y aunque el día haya sido duro, aunque las preocupaciones parezcan demasiadas, quiero que sepas algo, no tienes que enfrentarlo solo. Hay un refugio disponible para ti ahora mismo, un descanso que no depende de lo que dominas, sino de aquel que te sostiene incluso cuando sientes que ya no puedes más. Quizás estás acostumbrado a fingir que todo va bien, ocultando lágrimas detrás de sonrisas, intentando mantener el control mientras tu corazón pide auxilio. La ansiedad puede hacerte sentir solo, incomprendido e incluso culpable por no poder controlar tus pensamientos, como si tuvieras la obligación de ser fuerte todo el tiempo. Pero aquí quiero que sepas algo, Dios ve tu dolor, reconoce tu cansancio y comprende aquello que nadie más alcanza. Él entiende tus silencios profundos, esos momentos en los que tu mente grita pero tu voz no encuentra palabras. Respira hondo y permítete recordar que no necesitas seguir cargando ese peso completamente solo. El miedo al futuro, la preocupación por el mañana, la incertidumbre de no saber qué viene, todo esto es parte de ser humano. Y precisamente por eso, no necesitas ser fuerte sin descanso. Confía en que existe un amor capaz de sostenerte, una mano que se extiende cuando tus fuerzas se agotan, una paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Esta noche tu única tarea es rendirte al descanso, creyendo que aunque tú pierdas el control, Dios no lo pierde. En Salmo 56:3 encontramos unas palabras transformadoras: el día que temo, yo en ti confío. Este versículo no promete ausencia de temor, sino un refugio en medio de él. Reconoce que hay días donde la inseguridad pesa, pero también afirma que existe una elección: confiar. Entregar. Depositar la ansiedad en manos divinas. Cuando comprendes esta verdad, la ansiedad deja de ser el centro de tu vida, tu identidad ya no está definida por tus temores, sino por la certeza de que eres amado por Dios. Él ve el caos dentro de ti y aún así permanece contigo. La confianza no nace grande, puede comenzar como una semilla, pequeña y frágil, pero aún así capaz de traer calma a tus tempestades internas. Banco de preocupaciones. Así viven muchos, depositando día tras día nuevas dudas, nuevas incertidumbres, nuevos dolores. Y cuando llega la noche, ese banco cobra intereses altos: insomnio, palpitaciones, mente acelerada, tristeza oculta, sensación constante de peligro. Pero no tienes por qué seguir pagando ese precio emocional. Existe descanso verdadero cuando decides entregar esas preocupaciones en manos de Dios, porque Él puede transformarlas en coraje, discernimiento y serenidad. En Salmos 29:11 leemos: Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Observa esta promesa: paz, no como la del mundo, frágil y momentánea, sino una paz profunda que llega a los rincones donde nadie puede alcanzar, devolviendo al corazón la capacidad de soñar, descansar y confiar. Esa paz nace de la certeza de que no tienes que enfrentar todo en soledad, existe alguien que camina contigo incluso cuando no logras sentirlo. Quiero que imagines algo: estás frente a una gran puerta, y del otro lado está el descanso que tanto anhela tu alma. Esa puerta no se abre con fuerza ni con control absoluto, se abre con rendición. Rendir tu ansiedad, tu prisa, tu miedo a lo desconocido. No luches contra tu mente, entrégala. Muchas personas intentan controlar lo incontrolable, creyendo que si piensan lo suficiente evitarán el sufrimiento. Sin embargo, la verdad es que la mayoría de lo que causa ansiedad está fuera de nuestro control, y entregarlo a Dios no solo libera el corazón, sino también la mente. Cuando descansas en el amor divino, no necesariamente cambia la realidad en ese instante, pero cambia tu forma de enfrentarlo, con menos temor, con más confianza, con más paz. Ahora, si puedes, cierra los ojos. Respira despacio. Este momento es un refugio para ti.
Siente cómo la presencia divina te envuelve con suavidad, disipando pensamientos negativos, derritiendo la tensión y el miedo que paraliza tus pasos. Imagina una luz suave cubriendo tu mente y tu corazón, trayendo claridad, serenidad y descanso profundo. Esa luz no es solo consuelo emocional, es fortaleza espiritual. Te permite continuar, no por tus capacidades, sino porque existe un amor mayor sosteniéndote. Esta noche, deja que esa luz ilumine cada rincón oscuro de tu alma. Permite que toque tus heridas, sane tus inseguridades y transforme tus lágrimas en fuerza. Tú mereces descanso, tú mereces paz, tú mereces dormir confiado bajo la protección divina. Y ahora, deja que esta oración salga de tu corazón, en voz alta o en silencio. Señor, en esta noche entrego mi ansiedad en tus manos. Reconozco que he cargado pesos que no puedo soportar solo. Pido que tu paz calme mi mente y renueve mi corazón. Que el miedo no gobierne mis pensamientos. Que tu presencia sea mi refugio. Confío en ti y descanso bajo tu protección. Amén. Si esta oración te brindó consuelo, te invito a seguir con nosotros en Gracias en la Noche. Deja tu amén en los comentarios, comparte este mensaje con alguien que lo necesite, dale like y suscríbete al canal para recibir más oraciones que fortalezcan tu fe y traigan paz a tu descanso. Cada noche estaremos aquí, buscando serenidad, esperanza y la protección divina para tu vida.